mi nombre es Diana Montero, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Vamos a hablar del capítulo 3, contacto del español con lenguas africanas. En el siglo XV se inició la expansión del Imperio Español, lo que llevó a la propagación del castellano hacia nuevos continentes como África, Asia y el continente americano, poniéndolo en contacto con algunas lenguas no europeas. El establecimiento de asentamientos portugueses en el siglo XV en algunas islas del continente africano fue un hecho significativo para el contacto entre el español y las lenguas africanas. A través de esos asentamientos se facilitó la exportación de esclavos a las Américas, por lo que la gran mayoría de los esclavos que llegaron a nuestro continente hasta mediados del siglo XVII salieron de bases portuguesas de África. Investigadores como Pearl indican que la influencia portuguesa es fundamental para cualquier teoría de criollización, ya que en los asentamientos utilizaban un portugués simplificado y debido al gran tráfico comercial pudo extenderse a través del comercio de esclavos a muchos lugares del mundo. Es muy factible que el portugués simplificado formara la base de varias lenguas criollas que hoy en día se hablan en Latinoamérica. También los traficantes portugueses de esclavos que se establecieron en algunas ciudades como Cartagena para la trata negrera podrían haber influido en la formación de las lenguas criollas y de habla de las primeras generaciones de africanos en Hispanoamérica. A comienzos del siglo XVI, la Corona de España autorizó la primera importación de esclavos africanos a las colonias hispanoamericanas. Exactamente, es difícil precisar la cantidad de esclavos que se enviaron hacia las colonias entre el siglo XVI y XIX. Se calcula aproximadamente que unos 4 millones habrían llegado al Caribe y 4.7 millones a Sudamérica. Los países que recibieron más cantidad de esclavos fueron Cuba, México, Colombia y Venezuela. Los africanos llegaron de diferentes zonas del continente, por lo que hablaban diferentes lenguas. Varios estudios han demostrado que lenguas como el kikongo y el kimbundu jugaron un papel importante en el desarrollo de la lengua ritual de Palomonte en Cuba y de una lengua criolla de Colombia llamada el palenquero. De acuerdo a lo investigado por Lipsky, se deduce que a pesar de la gran cantidad de lenguas africanas que llegaron a Hispanoamérica, solo unas pocas hicieron aportes duraderos a la lengua afrohispana. Vamos a hablar ahora de los orígenes del español caribeño. El Caribe es una zona dialectal que abarca las islas de Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, las costas de Venezuela y Colombia. También una parte de Panamá y algunas áreas de las costas del Golfo de México. En el periodo colonial, el Caribe recibió grandes poblaciones de hablantes nativos que venían de la zona occidental y central de África, que fueron desplazadas en su mayoría hacia los ingenios azucareros durante la trata negrera. Investigadores como Pearl indican que el habla inicial afectó bastante en la evolución del español caribeño. De acuerdo a la hipótesis sobre la influencia de los esclavos africanos, lingüística y culturalmente, llevó a la formación de un código pidgin que habría facilitado la comunicación tanto con sus amos de habla europea como entre ellos mismos. Este primitivo sistema de comunicación transmitido a sucesivas generaciones de esclavos nacidos en territorios coloniales habría asentado las bases de una lengua criolla o varias lenguas criollas, las cuales evolucionarían cada una a través de los años. Varios investigadores afirman que esas diversas lenguas criollas habrían influenciado al español de manera que se habría convertido en el actual dialecto caribeño, el cual se diferencia notablemente de los dialectos de otras regiones latinoamericanas. Sin embargo, hay varios que indican que las nativas lenguas africanas de los esclavos no tuvieron mucha influencia en la evolución del español en el continente americano, a pesar de que los negros representaban la mayoría de la población en el Caribe. Existen dos teorías con relación a la afirmación anterior, una es la de Andalucía y la otra es del desarrollo paralelo.
La teoría andalucía plantea que las variedades del español habladas en el Caribe expresan el predominio de los colonos andaluces y canarios de la región, ya que ellos mantuvieron relación cercana con varias zonas del Caribe. Los rasgos del dialecto caribeño son el resultado natural de la extensión y la evolución de las variedades del español andaluz en esta parte del mundo. La segunda teoría encuentra una inconsistencia en la teoría andalucía, ya que afirma que el dialecto caribeño es el resultado de una evolución autónoma e independiente y que las similitudes entre el español andaluz y el caribeño se dan simplemente por casualidad. Otra explicación para el origen de los principales rasgos fonológicos del español americano es el proceso de la coineización, que se habría dado cuando distintos dialectos peninsulares se pusieron en contacto durante la conquista y la colonización de Hispanoamérica. Vamos a hablar un poquito de las lenguas pidgin y criollas. Como ya he mencionado anteriormente, se ha hablado de términos como lenguas criollas. Una lengua criolla generalmente se define como una lengua híbrida que evoluciona muchas veces de un pidgin. Las lenguas pidgin son sistemas de comunicación rudimentarios creados por hablantes que no comparten una lengua en común y que entran en interacción habitual, pero con propósitos muy limitados. Esta se usaba en la época temprana de exploración y comercio, sobre todo en las empresas marítimas. Algunas lenguas pidgin se han convertido en el idioma principal de una comunidad y los niños las adquieren como primera lengua. Otro aspecto importante de las lenguas criollas es que tienden a agruparse en lugares en los que los países europeos establecieron colonias con plantaciones entre los siglos XV y XIX. En la actualidad, las lenguas pidgin y criollas se encuentran por todo el mundo, donde históricamente circulaban rutas marítimas comerciales y en naciones y territorios colonizados por los portugueses, holandeses, ingleses y franceses. Hoy en día las lenguas criollas más conocidas son el palenquero y el papiamento. Por último, vamos a hablar de estas lenguas criollas. Primero, sobre el palenquero. Esta lengua viene de un pueblo llamado el Palenque de San Basilio, el cual fue fundado en los siglos XVII por esclavos cimarrones y es un pueblo que está ubicado a 80 kilómetros de Cartagena, aquí en Colombia. Tiene una población actual más o menos de 4.000 habitantes, entre quienes se habla el palenquero. De acuerdo a las investigaciones, ya existían comunidades palenqueras en Ecuador, Panamá y Colombia, y se caracterizaban por ser fortificaciones primitivas en donde sus esclavos cimarrones vivían de manera independiente, separados del gobierno español. Cuando trataban de ser recapturados, ellos siempre se oponían y luchaban. En la población de Palenque se habla este idioma criollo, aunque pues hoy en día los jóvenes usan más el español. Antiguamente sí, ese era el idioma que se usaba. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el papiamento. Esta es una lengua criolla que tiene una base ibero-romance. Se habla en la mayor parte de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, las cuales se encuentran ubicadas al norte de la costa venezolana. A finales del siglo XVII se comenzó a usar esta lengua en la isla de Curazao a raíz del contacto entre esclavos africanos e inmigrantes de Holanda, otros países del norte y centro de Europa y también los judíos sefarditas que hablaban portugués o español. La mayoría de los investigadores indican que el papiamento tiene una base española. Otros afirman que sus orígenes son portugueses. Sin embargo, tiene una gran influencia de los holandeses debido a que han controlado las islas desde más o menos en el año 1600. Es decir, una gran parte del actual léxico del papiamento proviene del holandés. Uno de los investigadores de la época hizo un análisis donde se determinó que de 2.426 palabras del papiamento, el 66% son de origen ibero-romance, el 28% de holandés y el 6% es de otro origen.
Bueno, ahora vamos a hablar del chabacano. El chabacano es una lengua criolla de Filipinas y parte de Malasia e Indonesia derivada del español. Es una palabra de origen español que significa vulgar o común, de baja calidad. Durante el periodo colonial español era llamado por la población de habla española el lenguaje de la calle, para distinguirlo del español hablado por los peninsulares, insulares o personas de clase alta. Sin embargo, muchos de sus primeros hablantes eran de padres de origen distinto, inmigrantes, chinos, soldados españoles y hispanoamericanos, civiles, durante el periodo colonial español. El idioma chabacano tiene una larga tradición en Filipinas, pues forma parte de su herencia hispánica. Surgió como resultado de los contactos entre la población zamboangueña y los hispanohablantes. En el chabacano, la gran mayoría de las palabras son de origen español, pero el filipino y los idiomas locales tienen un papel importante en la composición de las frases y la gramática. Actualmente hay alrededor de 600.000 hablantes en esta lengua en Filipinas, la gran mayoría en Zamboanga y en Basilan. En estas ciudades hay incluso ya radio y televisión en el lenguaje chabacano. Gracias.